En el siguiente video haremos una revisión conceptual del capítulo 2 del libro La invención del sí mismo del autor Nicholas Rose. En una historia crítica de la psicología, como indica el título, Rose se cuestiona el modo en que se debiese hacer una historia de la psicología, proponiendo que ésta debiese ser una tarea crítica. ¿Qué significa que una historia sea crítica? Implica pensar distintos elementos que, por lo general y desde una perspectiva positivista, son dejados de lado o dados por obvios a la hora de pensar las condiciones de posibilidad de lo que entendemos hoy por psicología. Para lo anterior, Rose va a revisar distintos elementos que se involucran en la historia, para luego proponer una nueva lectura desde la gubernamentalidad. A lo que algunos autores llaman como historia positivista, Rose va a llamar historias recurrentes, un tipo de literatura respecto a la historia de la psicología que denominó Canguilhem. Este tipo de literatura proviene principalmente de las disciplinas científicas y utilizan sus mismos preceptos para plantear la historia, narrar los orígenes de los fenómenos psi y dar cuenta del progreso y evolución de la disciplina. Son historias que se caracterizan principalmente por ser universales, ahistóricas y asociales. La emergencia de los fenómenos psi son descubiertos por científicos que exploran lo natural y la interpretación del pasado es siempre desde un presente que en realidad no interpreta, sino que encaja para dar sentido y coherencia. Es decir, no hay una lectura del pasado en términos generales, sino más bien de un pasado autorizado por la disciplina. A lo anterior, se añade que las historias recurrentes mantienen las fronteras de la disciplina, de aquello que es incluido o excluido, lo que se puede y no se puede decir, en función de los regímenes de verdad que las delimitan. Por el contrario, una tendencia crítica que se ha desarrollado desde los años 60 proponen pensar la historia considerando sus contextos sociales, políticos, económicos, geográficos, entre otros, con el fin de dar cuenta de las condiciones de posibilidad de lo que se produce. Esta tendencia suele dar énfasis en 5 factores externos: económicos, profesionales, políticos, culturales y patriarcales. Sin embargo, estos elementos no son suficientes para Rose, por lo que propone una forma de hacer historia crítica. La primera propuesta corresponde a pensar lo psicológico como una construcción, es decir, entender lo psicológico, sus conceptos, aquello que es del dominio de la mente humana, es también una construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo psicológico no está dado de manera natural, ni tampoco está descubierto por un científico, sino más bien se produce. El construccionismo social emerge como una crítica a que las cosas están dadas, y propone que es a través de procesos sociales e históricamente variables los que promueven saberes particulares. Sin embargo, Rose advierte que esta postura se ve limitada en tanto requiere que exista un enemigo que diga lo contrario, el empirismo y el positivismo. Por ello, la segunda propuesta es entender que la psicología no es un conjunto de teorías y observaciones construidas socialmente, sino también un conjunto de prácticas particulares, lo que va a llamar fenomeноtécnicas. Para ello, se basa en Gaston Bachelard, quien plantea que la ciencia implica una ruptura con lo dado, lo cual supone un intento de producir una realidad a partir de lo que ya se produjo en el pensamiento. Así, la experimentación es el proceso de materialización de las teorías y el saber abstracto. Por lo tanto, lo que entendemos como realidad científica o realidad psicológica es consecuencia de cómo se piensan las categorías, qué técnicas y procedimientos se utilizan para evidenciarlas y qué herramientas se utilizan para justificar la evidencia. Así, la propuesta de que la realidad psicológica es construida no queda como un asunto únicamente discursivo, como sería desde una perspectiva construccionista social, sino más bien sería un asunto técnico y práctico. Para Rose, la construcción de lo psicológico se debe a ensamblajes técnicos y semióticos entre artefactos, técnicas, teorías y pensamientos, afectos, prácticas, actores humanos y actores objetales.
Una vez entendiendo la cualidad construida de lo psicológico, Rose va a proponer cómo proceder en la investigación crítica de ésta a través de la comprensión de los regímenes de verdad. A partir del reconocimiento de la psicología como un ensamblaje técnico y discursivo, Rose plantea que este ensamblaje no es solo resultado de una construcción, sino que también encarna batallas sobre la verdad de las evidencias, resultados, argumentos y estatus de la disciplina. Para ello, va a plantear que en la psicología hay distintas tácticas por las cuales se estabiliza el territorio psicológico como verdad. Rose va a recoger el concepto de traducción trabajado por Latour y Calonne. Se va a entender la traducción como las negociaciones, cálculos, actos de persuasión, de violencia, por la cual un actor adquiere la autoridad para hablar en nombre de otros actores, es decir, todos aquellos mecanismos de intercambio de saberes y poderes que permiten a alguien, persona o institución ser portadores de una verdad. Las ciencias recogen en distintos tiempos y espacios actores que van integrándose en esta red de verdades, las cuales comparten cierto lenguaje con el fin de construir sus metas. Pensemos en el psicoanálisis. Una historia crítica de la psicología analiza a los distintos actores, y aquí no solo hablamos de personas, sino también de elementos más abstractos como el síntoma, la sexualidad, las instituciones, la economía, entre otros, que permiten la emergencia de una problemática que organiza a distintos representantes de la salud a repensar esta emergente histeria. Que hoy tengamos la imagen de Freud como el padre del psicoanálisis es porque, a partir de distintos consensos, disputas, conflictos con otros psiquiatras y psicoanalistas, su relación con la sociedad, sus libros, sus seguidores, a Freud le confirió su verdad, la cual continuaron Anna Freud, Donald Winnicott, Melanie Klein, Jacques Lacan, entre otros, compartiendo el mismo lenguaje, símbolos y prácticas que hoy conforman y diferencian el psicoanálisis. Así, la construcción de lo psicológico implica analizar las redes interconectadas de estos distintos actores que operan bajo un régimen de verdad. Estas verdades logran establecerse como modos de pensar y actuar sobre un problema el cual parecen dar solución. Otro elemento que Rose va a mencionar es que también hay que reconocer un trabajo político que se involucra en la traducción entre los laboratorios, los libros y manuales, los cursos de psicología, los profesionales y los elementos de la sociedad como la familia, la escuela, el trabajo, donde el discurso se afirma. Es decir, la psicología se introduce en estos distintos ámbitos donde genera un lenguaje que es reproducido, lo que conlleva a la tercera táctica que refiere a la circulación del lenguaje de los problemas con un vocabulario y gramática determinada. Es la psicología, entonces, una alianza entre profesionales, investigadores, productores y consumidores de lo psicológico, lo que permite una construcción más que discursiva del saber psicológico. La construcción de alianzas anteriormente mencionadas requiere de condiciones de estabilización de la disciplina, las cuales se basan en técnicas y prácticas de vigilancia, disciplinamiento y formación de poblaciones. Hay herramientas y métodos de análisis, estudio e interpretación de la población, las cuales permitieron que se estableciera lo psicológico como un régimen de verdad. La materialización de la teoría, la construcción de técnicas y de instrumentos que demostraron y justificaron lo teórico, delimitan el espacio del pensamiento psicológico. El carácter disciplinar en la historia crítica de la psicología refiere, entonces, a comprender los métodos de verificación utilizados inicialmente como una tradición positivista para la validación de la teoría como una verdad psicológica práctica. Como ya mencionamos anteriormente, la realidad psicológica se constituye a partir de una red heterogénea de diversos actores, como las prácticas y técnicas de producción de conocimiento, la legitimación y el uso de las verdades psicológicas, los profesionales e investigadores, la sociedad sobre la que se estudia y las decisiones políticas involucradas. Esta realidad produce efectos de verdad
que suponen que problemas, actividades y prácticas particulares se volvieran psicológicas. Así, la realidad se psicologiza, es decir, se ordena de acuerdo al lenguaje psicológico. Esta psicologización de la realidad se debe a que la psicología genera sus verdades como una epistemología institucional. Esto quiere decir que la psicología se organiza como un saber estructurado por las relaciones institucionales en las cuales opera. Michel Foucault estudia los casos particulares de la prisión, la escuela y el hospital psiquiátrico como ejemplos de espacios institucionalizados donde la psicología vuelve inteligible el comportamiento de las personas con fines prácticos: vigilar, obedecer, manipular los cuerpos. En estos espacios, lo psicológico se vuelve verdad en la medida que puede ser traducida, es decir, la teoría, y practicada, ya sea mediante la medición y el cálculo, de manera simultánea según los requerimientos de las autoridades. La psicología se introduce, verifica y legitima inicialmente desde el interior de las instituciones. Así, la psicología se comprende como una tecnología que conjuga saber, práctica y ejercicio, para lo cual se deben comprender tres dimensiones que la constituyen. Estos son el gobierno, la autoridad y la ética. La dimensión del gobierno refiere a que la psicología no es ajena al poder político. La psicología como técnica, discurso y práctica ha servido como estrategia para la conducción de conductas y establecer normalidades. Teniendo una estrecha relación con la subjetividad humana, el poder político ha desarrollado formas de organizar y regular la población, transformando sus objetivos en temas psicológicos. La dimensión de la autoridad refiere a que la psicología supone un rango de nuevas autoridades sociales en el campo de la subjetividad. Gracias a la inclusión de la psicología y el manejo de verdades psicológicas y el dominio de sus técnicas, las nuevas autoridades sociales se legitiman al basarse en los saberes, objetividad y cientificidad de la psicología. Esta unión entre psicología y sistemas de autoridad supone la transformación de las autoridades al incluir una dimensión ética, en tanto su ejercicio se vuelve terapéutico al no ejercer control directo sobre la población, sino más bien conducir sus conductas hacia el gobierno de sí mismo. La dimensión ética refiere a la comprensión de los cambios que ha sufrido la psicología en sus ámbitos discursivos y técnicos, así como los criterios para la conducción de conductas. Implica reconocer la pluralidad de la psicología, así como la pluralidad de objetos para la psicología, y reconocer el espacio del sí mismo como una nueva producción de sujeto. El sí mismo se vuelve inteligible, lo que transforma la relación con nosotros mismos. En resumen, hacer una historia crítica de la psicología supone pensar que la psicología es una construcción discursiva producida por distintos actores sociales, materiales y abstractos. Es también una práctica encarnada en la realidad. Establece verdades a partir de una construcción de alianzas entre profesionales, sociedad y política, estableciendo realidades psicológicas. Estas realidades psicológicas tienen efectos en la sociedad en tanto la psicología comprende, ordena y actúa sobre problemas, actividades y prácticas, lo que implica la psicologización de prácticas. La psicología se caracteriza por tener una epistemología institucional, es decir, sus prácticas emergen al interior de la institución para la explicación de sus propios fenómenos internos. La tecnología de la psicología se caracteriza por tres dimensiones: la dimensión del gobierno, cómo conducir conductas; la dimensión de la autoridad, introducción de la psicología en el ejercicio de la autoridad; y la dimensión ética, comprender los cambios de la psicología y cómo ha transformado la relación con uno mismo. Rawls concluye entonces que el objetivo de ello sería hacer visibles las relaciones ambiguas entre la ética, las verdades de la psicología y los ejercicios del poder.